conocemos y Él a través de su palabra muestra para nosotros lo que Él tiene para cada uno. Amén. La provisión, el vestido, el calzado, un techo donde nosotros poder estar. Darle gracias por este lugar. Amén. Donde nos podemos reunir a honrar y glorificar al único y sabio Dios. Nosotros debemos de tener en cuenta de venir aquí es adorar al Señor. Amén. Recordándoles también, hermanos, que el martes seguimos la oración 5 de la mañana en este lugar. Seguimos invitando a los hermanos. El martes tuvimos un precioso grupo. Habíamos 13 personas aquí orando. Y sé que pueden llegar más. Usted tiene necesidad en su hogar. Si usted le da la oportunidad, si usted entra de pronto a las 8 de la mañana, saque ese tiempito de venir esa hora de oración a interceder por ese hijo, por esa hija, por esa salud que usted necesita de parte de Dios, por esas fuerzas. Si usted va a emprender un negocio, usted va a pedirle al Señor, viene aquí y le diga, Señor, muéstrame si esto que vamos a emprender no va a perjudicar mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos. Si esto no va a ser un tropiezo para mi vida espiritual. Entonces, qué bueno de sacar ese tiempo y pedirle la dirección al Señor. Amén. Martes 5 de la mañana. Seguimos orando por ese lugar. Le voy a dar el nombre del pastor. Se llama Samuel. Es el señor que nos atendió, el pastor que nos atendió allí en Onashpar. Hay un lugar pequeño donde nos podemos reunir. Y yo sé que cuando se establezca, iremos aquí un grupo de la iglesia a apoyar este servicio, a apoyar esa ciudad. Nuestros músicos, nuestros hermanos y hermanas de la alabanza, estaremos apoyando para que la obra del Señor se desarrolle, porque el propósito de la IPUL no es solamente que haya una iglesia grandota aquí en Jacksonville, sino que cualquier ciudad o pueblo que Dios nos permita entrar, allí llegaremos con el evangelio del Señor Jesús, porque allá hay almas necesitadas de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente en Jax Norte, también en la casa de la familia Arancibia, el hermano Carlos, la hermana María Esther, estamos allí también llevando la palabra de Dios. El viernes vamos a tener ese poderoso culto dirigido por los niños, pero nosotros como iglesia vendremos a apoyarlos a ellos. Vemos que ellos están recibiendo la palabra de Dios y uno le pone cuidado que las enseñanzas ellos los están reteniendo. Lo que ellos están hablando son verdades. El muchacho se puede perder afuera, pero si hay un papá y una mamá instruyéndoles en el temor de Dios, orando por ellos, dándoles ejemplo en consagración, en compartir la palabra, en enseñarle que nosotros dependemos de Dios, que Dios no se queda solamente en ese templo, sino que donde está la iglesia, ahí está el Señor. Y la iglesia somos hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo. Alguien lo alaba y le glorifica a Él en esta mañana. Él está aquí en medio de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, el viernes el servicio de niños, 8 de la noche. Y el próximo domingo, si el Señor no ha venido, tendremos el precioso escuela dominical. E invito esta mañana que estemos todos en pie. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmos capítulo 60, versículo 12. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están aquí esta mañana, amigos, visitas, familiares, niños. Bueno, ya los niños están en la escuela dominical. Pero cada visita son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Los que están conectados en las redes, los saludamos desde aquí de la casa de Dios, de disponer el corazón, la mente, para que Dios trabaje en nuestras vidas. Salmos capítulo 60, versículo 12. Cuando todo lo tengamos podemos decir amén. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Amén. Todos a una sola voz en el nombre de Jesús. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Quiero ir a la iglesia fuerte, dígalo esta mañana. Y la nueva traducción viviente dice, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas
pues Él, el Señor, pisoteará a nuestros enemigos. Dios pisoteará a nuestros enemigos. ¿Cuántos quieren orar conmigo esta mañana? Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta mañana estamos delante de ti, oh Dios, necesitados ser ministrados por el poder de tu Santo Espíritu, a través de tu preciosa palabra. Sea usted operando en nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, porque día a día enfrentamos enemigos que nos quieren destruir, enemigos que nos quieren desanimar. Pero esta mañana hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús que nos ayudará en todo momento. Amén y amén. Pueden estar cómodos esta mañana. Ruego a la iglesia, sigamos orando, hermanos. Hay varios hermanos y hermanas quebrantadas de salud. Qué bueno aquí en su tiempo que usted saca allí en su casa para orar. Recuerde sus nombres. Oremos por nuestro hermano Vicente Alfredo. Es un hermano que hace mucho tiempo a él vienen haciéndole diálisis. Ha estado muy quebrantado de salud, pero solo el que lo ha sostenido allí ha sido la mano del Señor Jesucristo. Él, estando en esa condición, él oyó el evangelio y un día en medio de cada una de esas diálisis tomó la decisión de entregarle la vida a Jesucristo. Fue bautizado en el nombre de Jesús, pero ahí él está, hermanos, en medio de su calamidad de enfermedad. Dios lo ha guardado. Seguimos orando por nuestra hermana Miriam, que también presenta un cuadro de enfermedad. Que sea Dios sanándola. Nuestra hermana Delmi, también ruego su oración por mi hija. Mi hija lleva varios días con un dolor de cabeza impresionante que no la deja descansar, que no la deja dormir. Pero bueno, hermanos, sé que nuestras vidas están en las mejores manos, en las de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué importante es entender esto. Fe más allá de tus límites. Gracias, mi hermana Miri. Fe más allá de tus límites. Nosotros hay algo que necesitamos entender. El ser humano maneja una fe, pero esa es una fe natural. El hombre de cualquier manera quiere poner su confianza en algo. Lastimosamente hay personas que buscan la confianza en lo que no puede hacer nada por ellos. Pero de la fe que estamos hablando esta mañana es la fe que viene de parte de Dios. Y esta fe solamente la alcanzamos por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted y yo hemos traído un oído espiritual, un oído para que Dios hable, porque yo como pastor no conozco la vida de ninguno de los que están aquí, cómo se mueven afuera. No sé su situación que está atravesando en su trabajo, en su hogar, en la universidad, en el barrio donde usted vive, pero el dueño de esta palabra sí conoce el estado de cada uno de nosotros. Por eso Él toma su palabra y trae el consejo a nuestra vida para ayudarnos en esa calamidad, para ayudarnos en esa aflicción, porque muchas veces en este caminar hay momentos en que nos sentimos incapaces, hay momentos en que nos sentimos limitados, que pensamos que no podemos alcanzar o no podemos avanzar. Allí es donde empieza a operar la fe que viene de parte de Dios, la fe que ponemos en Él para que Él nos ayude en medio de esa situación. Qué bueno que podamos entender esto. Es la fe más allá de nuestros límites. Porque hay cosas que somos incapaces de alcanzar. Hay cosas que somos incapaces de resolver. Pero cuando sabemos en quién hemos creído,
Cuando sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, Él tiene toda la capacidad, el poder y la autoridad de resolver cualquier situación de nuestra vida. Hablar de proezas es hablar de grandes hazañas. En la Biblia pueden representar un hombre de valor, puede representar un hombre valiente, puede representar un hombre de muchas fuerzas, pero también puede representar un hombre seguro de sus convicciones en Dios. En las convicciones en Dios, en las cosas que Él nos ha permitido alcanzar, en el poder de este Dios maravilloso. Este texto que leímos en el Salmo capítulo 60 es un salmo inspirado por Dios, pero escrito por el rey David. El rey David vivió experiencias espléndidas en Dios. Y muchas veces, muchas de las experiencias que él tuvo, las tocó vivirlos a solas con Dios. Quiero decirle, hermano, hermana, amigo que estás aquí, hay cosas que pensamos que no tenemos quien nos extienda la mano. Pensamos que no hay nadie ahí a nuestro alrededor. Allí es donde empieza a operar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que no importa que yo esté solo, pero estoy seguro que la presencia de Dios está allí a mi alrededor, esperando que yo le invoque a Él, esperando que yo me acerque a Él y le diga: Señor, soy incapaz de hacer esto, pero tú me darás la salida, tú me darás el entendimiento, la sabiduría. Alabanzas al nombre de Jesús, porque al Dios que alabamos en este lugar ha dejado promesas fieles y verdaderas. Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo me tengo que apropiar de esa promesa, porque esa promesa la es hecho el Dios que me creó a mí, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que David dice esas proezas que habla él allí. Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 13 y 14. Dice la palabra de Dios: así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó, ¿cuántos dicen ahí? 18,000 edomitas en el valle de la sal. Verso 14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. ¿Y qué dice? Y Jehová dio la victoria a David. ¿Solamente en esa guerra? Observe, nosotros necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios. Y Jehová dio victoria a David donde quiera que él fue, donde quiera, por donde quiera que él caminaba, Dios le daba la victoria. Alabanzas al nombre de Jesús. No fue fácil esa victoria. Hablar del rey David es sinónimo de fe. Hablar del rey David es sinónimo de valor. La Biblia dice que venció a poderosos enemigos. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno que nosotros pudiéramos armarnos, quisiéramos tener ese valor de David. Que nada nos hiciera retroceder, que nada nos hiciera apesadumbrar, que nada nos hiciera nosotros debilitar, aunque llegara la opresión, aunque llegara el engaño, porque vivimos en medio de un mundo que engaña, de un mundo perverso. Alabanzas al Rey de la Gloria. Tener ese valor, tener esa templanza de David, esa firmeza.
tener esa fe como David. Alabanzas al nombre de Jesús. Es que cuando Dios deja plasmado en su palabra de esos hombres que oyeron la voz de Dios, le creyeron y caminaron en pos de Él, porque el Señor concedió esas victorias. Porque hay algo que usted y yo no podemos desconocer. El Señor pesa los corazones de cada uno de nosotros. Y Él sabe quién le cree y quién no le cree a Él. Por eso cuando Él ve en nosotros esa fe en Él, porque tener fe no es operar con lo que de pronto yo tengo a mi alcance, con lo que de pronto yo tengo para poder alcanzar o conquistar cosas. No, sino tener fe en el que puede hacer lo que parece imposible de resolver. Y eso es lo que había en David, había fe. Hoy no tenemos, si nosotros nos acordamos de la historia de David, hoy usted y yo no tenemos un Goliat físico que enfrentar. Amén. Pero sí tenemos situaciones en nuestra vida que comienzan a debilitarnos, que comienzan a operar en nosotros. Situaciones, conductas, temperamentos, vanidad, orgullo, prepotencia, que vencer o salir de allí parece ser no es suficiente. Tenemos un problema, no podemos superar ese viejo estilo de vida que traemos desde antes de entregarle la vida a Cristo. No queremos soltar ese viejo estilo de vida y queremos imponer ese viejo estilo de vida ahora en mi vida cristiana. Y si yo impongo el estilo de vieja vida en mi vida cristiana, no voy a ir para ninguna parte. Porque se nos olvida el día que alguien nos abrió las Escrituras y empezó a mostrarnos nuestro estado delante de Dios, que estábamos alejados de Dios a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa del desconocimiento de Dios, y que nuestra vida iba rumbo a la condenación eterna. Cuando la Biblia me evidenció mi estado delante de Dios, ¿qué produjo eso? Una compunción en el corazón. Así como estoy viviendo, no tengo un Dios que me dirija. Aquí lo que está operando son mi razonamiento, mi estilo de vida. Me está llevando a la perdición de mi alma. Quiere decir que cuando me abren las Escrituras y me dan a conocer eso, comienza a producirse en mí un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento es reconocer, si yo no me despojo de esa vieja vida, si yo no me despojo del pecado, si yo no me despojo de la vieja naturaleza, mi vida no va a tener sentido. Y por más que esté yendo al templo, por más que esté yendo a la casa de Dios, no le estoy permitiendo a Dios que Él comience a trabajar en mi vida. Esa fe que está operando en mí es una fe natural. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, ese fruto de arrepentimiento me dice morir al pecado. No quiero seguir pecando contra Dios, porque el pecado es lo que me separa de Dios. Yo sí entiendo que Dios ama al pecador, pero el pecador tiene que apartarse del pecado para que Dios comience a operar en esa vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de ese anciano. Necesitamos apartarnos del pecado. Allí es donde Dios empieza a operar, a perfeccionarnos. Nos comienza a mostrar su amor, su misericordia, su bondad, su benignidad. Morir al mundo. Somos conscientes que vivimos en un mundo, pero este mundo vive alejado de Dios.
La corriente de este mundo vive a espaldas de Dios. Está enredado en los deleites temporales, en la vanidad, en todas esas cosas. Y todo eso se comienza a tropiezo para poder abrir el corazón y los brazos a Dios para que Él trabaje. No puedo seguir estancado en la corriente del mundo. Morir a la vieja naturaleza. Y cuando habla de morir a la vieja naturaleza, allí van mi conducta y mis comportamientos que traía del viejo hombre o de la vieja mujer. Un hombre o una mujer caprichoso o caprichosa, rebelde. Un hombre o una mujer lleno de vanidades y de orgullos. Y todas esas cosas, si no muero a esas cosas, no le estoy permitiendo a Dios que trabaje en mí. No estoy permitiendo que la fe en mí crezca en el conocimiento de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso digo, no estamos luchando con un Goliat físico, sino que estamos luchando con unas situaciones que nos amarran a las conductas, a los temperamentos. Ya no puede caber esa palabra, yo soy así y así me voy a quedar. Estoy diciéndole, Señor, tú no eres capaz de enderezar mi vida. Cuando tengo esa manera de pensar, cuando tengo esa manera de proceder, estoy diciendo que el Señor no tiene la capacidad de transformarme. Pero cuando yo, hermanos, abro mi corazón, cuando yo le digo, Señor, en verdad tu palabra me muestra ese mi estado, y ese estado lamentable me está llevando a una condenación eterna. Y lo que Cristo quiere ofrecernos a todos sin excepción es regalarnos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y llevarnos a que alcancemos la vida eterna. ¿Alguien lo alaba a Él esta mañana? ¿Alguien lo adora a Él? Gloria a Dios. Entonces necesitamos superar ese viejo estilo de vida que nos quiere amarrar. Y sabe algo, hermanos, ese Goliat que estoy hablando aquí puede estar dentro de cualquiera de nosotros, aunque estemos en la iglesia, aunque llevemos tiempo de bautizados. ¿Y sabe por qué? Porque no nos hemos libertado, no le hemos entregado esa parte a Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Él es ¿qué? Agradable y perfecta. Pero si la comparamos con la voluntad del hombre o de la mujer, la voluntad es caprichosa. La voluntad humana es terca. La voluntad humana quiere alcanzar las cosas a como dé lugar. No importa si se tiene que llevar a alguien por delante. Entonces, cuando uno se da cuenta que eso se convierte en un obstáculo para mí, allí no puede operar, ahí no puede operar esa fe que viene de parte de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese Goliat está dentro y algunos de pronto están frustrados por no poder avanzar, por no poder crecer. Otros sucumben ante eso y comienzan a bajar la guardia. ¿Y cómo se observa eso? Poca oración, poca lectura bíblica, poco congregarnos. Y muchas veces pensamos que congregarse es como un capricho de los pastores o de los líderes. Pero su palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Iglesia, es que la salvación no te costó precio a ti ni a mí. Esta salvación, el que pagó el precio fue el Señor Jesucristo, que se despojó de los cielos, se manifestó en carne, vino a este mundo para traernos la noticia más importante que
que necesita la raza humana en todos estos 2030 años de predicación. Alabanzas al Rey de la Gloria, para otorgarnos el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la salvación se puede perder por descuido. Si Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, ¿por qué cree usted que le llega la incredulidad al ser humano o al cristiano? Por no oír. Si usted no oye la palabra de Dios, ¿cómo puede poseer fe? Si la fe mía se acrecenta en la medida que oigo la palabra de Dios, porque ahí Dios me muestra el poder, la capacidad, todo lo que Él tiene para hacer, no solamente en el tiempo de la antigüedad, no solamente en el tiempo de los discípulos, sino que aún en este tiempo Dios sigue mostrando su poder en medio de nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso cuando el creyente no puede salir de ese Goliat que lo tiene atrapado, no avanza, no se le ve crecimiento. ¿Y cómo podemos vencer o cómo podemos ser poderosos si somos limitados y falta fe? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque número uno, no hemos aprendido a someternos a Dios. No hemos aprendido a someternos a las autoridades puestas por Dios. Por eso es que no se es victorioso. Por eso es que no se avanza. Pero observemos a la palabra cuáles son las herramientas que Dios está poniendo al alcance de nuestra mano para ser eficaces. Segunda de Timoteo capítulo 3. Amada iglesia, amigo, amiga que estás aquí esta mañana, no basta con aprenderse el texto bíblico, no basta. Se necesita aplicar esa palabra a nuestra vida para que haya un resultado. No hago nada solamente con aprenderlo y no aplicarlo. El médico te dice, mire, esta medicina va a ser un efecto en esa enfermedad que usted tiene. Y usted se aprende el nombre de la medicina, los gramos que dice así, cuántos puede usar. Usted ve el frasco, lo lee, este es el que me va a ayudar. Y si no se lo toma, de nada sirve que te sepas el nombre del remedio. De nada sirve que sepas cuántos gramos son los que te pueden hacer si tú no aplicas ese remedio. Eso pasa con la palabra de Dios. Si no aplicas y no vives la palabra, no podrá haber un resultado. Segunda de Timoteo 3:16 nos da a conocer que ese libro que tenemos en la mano llamado Biblia, no fue que un hombre o un grupo de hombres un día que estaban desocupados sacaron la tarde y dijeron, vamos a empezar a escribir esto para dejarle estos pensamientos a la humanidad para que les sirva de algo. No, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero tiene una función muy especial. A todo aquel que se deja conducir, enseñar, corregir y guiar por ella. Porque dice útil, quiere decir que cumple una función para enseñarnos. Pues si antes traíamos una manera vana de vivir,
una manera desordenada de vivir la vida, pues el Señor a través de su palabra nos quiere decir, si tú investigas a través de la palabra, te voy a enseñar cómo vivir, aunque estés en el mundo, aunque camines en medio de una sociedad que me ignora, una sociedad que no me quiere reconocer. Pero si tú te pones o te metes en mi plan, te darás cuenta cómo va a ser tu vida si aplicas esta palabra. Nos redarguye. ¿Qué es redarguir? El que conoce qué es lo que estás haciendo mal delante de Dios es Dios. Y cuando Él usa su palabra para darnos a conocer que estamos viviendo en pecado, el pastor, aunque lo diga, no lo sabe, cómo estás viviendo tú. Pero como no es la palabra del pastor, sino de Dios, y llegó a mi oído y empezó a trabajar en mi mente, no puede decir, ¿y el pastor cómo supo que yo estoy haciendo? Yo no lo sé, pero del Dios que yo predico sí lo sabe. Y tomo esa palabra, bueno, Señor, yo estoy mal delante de ti. Tú tienes que recurrir a Él, postrarte delante de Él, en tu oración, en tu intimidad con Dios. Señor, perdóname porque he pecado contra ti, contra mi familia, contra mis hijos. Perdóname, no quiero estar así. Entonces, la palabra es la que hace el efecto para que tú compongas tu camino, para que tú compongas tu manera de vivir, porque Dios te quiere enderezar. Nos corrige, nos instruye. Y observe algo, el verso 17. A fin, verso 17, ¿qué es lo que dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero atención a este versículo. Allí no dice a fin de que el hombre del mundo, porque es que el hombre del mundo no quiere oír esto. El hombre que no teme a Dios no quiere oír este mensaje. Él se siente placentero de la manera que vive, bajo pecado, ajeno de Dios. No adora a Dios, no honra a Dios, no le da gracias. Entonces aquí, ¿a quién le está hablando? A todos aquellos que le hemos dicho, el Señor, te reconocemos como nuestro Dios y soberano. Y queremos entregarte a ti nuestra vida para que tú me conduzcas por el camino que yo debo de andar. A fin de que ese hombre de Dios, hermanos, en el tiempo de Dios seamos perfectos. Enteramente Dios nos va preparando, capacitando en la medida que yo me arrindo a la voluntad de Dios y Dios comienza a operar en mí y yo comienzo a evidenciar un fruto del Espíritu. Dios comienza a colocar sobre esos hombres y mujeres unos dones especiales. Tu vida va a ser diferente porque estás viviendo bajo la autoridad de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ahora vamos a ser eficaces, pues la herramienta es la palabra de Dios. Y lo otro que instruye, lo que nos toca a nosotros, es el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que hace es redarguir nuestras conciencias. Nos hace mostrar cómo estamos delante del Señor, que tenemos que corregir. Quiere decir que esta palabra es para nuestro provecho. Por eso, hermano, hermana, lea la palabra, descudriñe la palabra de Dios. Aquí han dicho varias enseñanzas. Hermano, haga el devocional en la casa, con su hija, con su hijo. Eso es una tarea que le corresponde a cada papá y mamá. No le puede delegar esa responsabilidad solamente a la escuela dominical. No le puede delegar esa responsabilidad a las directivas de la iglesia o a la junta local. No. ¿Qué fue lo que dijimos ahora que presentamos la niña? Asumo un compromiso con Dios.
y mi ocupación es aprender más de Dios, porque cuando aprendo más de Dios le voy a impartir esa palabra a esa niña. Ella no se va a quedar bebé, ella va a ir creciendo, ella va a ir desarrollando, ella va a ir a una escuela donde le van a dar enseñanzas para que ella se pueda mover en la vida. Pero si tú le impartes la palabra de Dios, ella va a afirmar su fe y su confianza en el Dios de esta iglesia que se llama Jesucristo. Nada ni nadie la moverá de sus convicciones en Dios. No importa que el mundo se pare de cabeza, no importa que el mundo se incline al desarrollo, a la tecnología, al rechazo a Dios. No, hay un papá y una mamá que la ha instruido en el conocimiento del Todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso de reedificar, en griego se llama repanodorsis. Rectificar cosas, corregir lo necesario para mejorar la vida. Eso es lo que significa eso, retamomorfis. Corregir la vida, corregir el carácter. Eso es lo que hace el Señor con su palabra, si nosotros lo permitimos. Pero si nosotros le decimos al Señor, no, es que yo vivo mi vida como yo quiero, el Señor no va a obligar. El Señor no te va a someter a que tú lo hagas. No, si tú le das permiso, Él sí trabaja. Él no te va a obligar. El Señor Jesucristo dijo las palabras. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras que Dios nos habla son espíritu y son vida. Quiere decir, hermanos, que nos apercibimos de su palabra, eso va a producir un efecto poderoso en nosotros. La palabra es la que engendra a la nueva criatura. Porque la palabra de Dios dice allí en Hebreos, la palabra de Dios es viva. Hay muchos afuera que dicen, esa Biblia es un libro muerto. Hay muchos pensadores y filósofos humanos que dicen, ese libro es un libro antiguo, que no tiene vigencia en este tiempo. Pues están equivocados. Porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Porque no solamente corta para los que están oyendo, sino que corta para el que está predicando también. Porque esta palabra es para todos nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Y discierne, hermano, mire la efectividad de esta palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, hermano, miremos el tema, fe más allá de tus límites. En Dios haremos proezas. En Dios haremos cosas poderosas. Quiere decir que si usted y yo nos aferramos a esta palabra, Dios derrotará a todos nuestros enemigos. Ese enemigo que nos quiere atar, ese carácter, esa vanidad, ese orgullo, esa prepotencia. Dios quiere trabajar allí en nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Uno de los límites es nuestra mente o pensamiento. No somos capaces de emprender cosas grandes para Dios, o cosas poderosas para Dios, o grandes proyectos. No somos capaces de hacer cambios en nuestro carácter. Porque la motivación de Dios nos impacta y su arma es toda la palabra, hermanos. Toda la palabra de principio a fin enseña a cada uno de nosotros. El problema que hay ahora es que el cristiano no se apropia de la palabra, no se apoya en la palabra para aprender.
para conocer lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso, el creyente no tiene excusa. Para el que se rinde, no hay excusa. El que se entrega en manos de la derrota, el que se siente fracasado, tenemos de nuestro lado, hermanos, todo el tiempo. Dios no se limita solamente al culto del miércoles, del viernes, del domingo, de la oración, de los devocionales, de todo lo que estamos haciendo como iglesia en toda la semana, en consejería. Dios está a nuestro alcance todo el tiempo y nos da ánimo para que usted y yo nos apoyemos en Él. Dios llama a movernos a la acción. Un cristiano no puede ser pasivo. Un cristiano no puede estar como a la distancia. No, yo no me comprometo. Esto no es lo mío. Y muchas veces no analizamos que el que hizo los cielos y la tierra, el que te hizo a ti y a mí, mirando la condición nuestra, no estimó de quedarse allí para recibir la gloria y la honra las 24 horas del día, sino que se despojó de ese cielo, se presentó a este mundo. Cristo no vino aquí para ser elogiado, ni para ser exaltado, ni resaltado, no. Él vino aquí a mirar, a sacarnos de la condición que estábamos. Dice la palabra que siendo rico se hizo pobre. Hay veces queremos como demandar más y no queremos mover ni un ápice. Siendo el dueño de todas las cosas, nació en una pesebrera donde hay animales. Lo querían destruir desde que nació, pero el Señor, que lo conoce todo, supo, hermanos, atender toda esa circunstancia y siguió adelante. Y no era, hermanos, crecer para decirle a toda la humanidad: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, Él vino a prepararse, a entregar ese cuerpo en una cruz del Calvario para que esta mañana usted y yo estemos aquí, alabándole, glorificándole a Él. Por eso no tenga en poco las cosas que hay que hacer. No, es que yo no estoy para hacer limpieza. Yo no estoy para cocinar. O sea que el Señor sí tenía que morir por mí. Él sí tenía que entregar su vida. Entonces, hermanos, por más que hagamos cosas, jamás tenemos con qué pagarle a Dios. Dele la gloria, dele la honra a Él, dele la alabanza a Él. No tenemos con qué, hermanos, devolverle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta, Salmos capítulo 8, que hay un lugar que Dios nos dio a nosotros. ¿Y sabe por qué no entendemos? ¿Qué somos hoy? ¿Qué eres tú hoy? ¿Qué soy yo hoy? Amigo, amiga que estás aquí, ¿a dónde te quiere poner Dios si le entregas la vida a Él? Salmos 8, capítulo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Y qué más dice? Y lo coronaste de gloria y de honra. Quiero que me preste atención, hermano, hermana, amigo. ¿Saben? No hay nada ni nadie después de Dios sobre esta tierra que el hombre. ¿Te parece poquito? No hay nada ni nadie después de Dios en esta tierra que el hombre.
y nos hizo a su imagen y semejanza. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso Dios busca hacernos tomar conciencia de nuestro valor, aleluya, de darnos esa identidad. ¿Sabe por qué no lo valoramos? Porque desconocemos las Escrituras. Y no nos damos cuenta en la posición que Dios nos ha puesto, que Dios nos ha delegado. Si sabemos quién es quien nos respalda, es el Dios Todopoderoso. Hermano, es el Dios que está con nosotros. Él nos ayuda en cualquier instancia de nuestra vida. El creador de todo lo que existe. ¿Cómo nosotros podemos dudar de su respaldo? Lo que se necesita es dejar a un lado mi voluntad e introducirme en la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Que si yo me encamino en esa voluntad, voy a ser triunfador, voy a ser victorioso. No por mis capacidades, sino por el Dios que mora en mí. El Dios que mora en ti es el que te da las victorias, el que te ayuda a alcanzar todas las cosas. Por eso no hay que dudar del respaldo de Dios. Nos ayuda a vencer nuestros conflictos. La fe tiene que llevarnos a hacer cosas grandes, hermanos. No a retroceder, no a debilitarnos. No pensar que si algo llegó a mi vida, no le voy a seguir creyendo a Dios. No le voy a seguir sirviendo a Dios. Si Dios le plació que no naciera mi nieto, ¿me voy a enojar con Dios? ¿Le voy a dejar de servir a Dios? ¿Voy a dejar de predicar la palabra de Dios? Lo que no entendemos es que pase lo que pase en nosotros o con nosotros, Él sigue siendo Dios. Su soberanía no ha acabado, su poder no se ha parado. Él sigue siendo Dios todopoderoso. Por eso es que nuestra fe no se puede decaer. Tenemos que seguirle creyendo a Dios, pase lo que pase. Es que la palabra de Dios nos inspira, la palabra de Dios nos activa a rectificar cosas, a rectificar la manera de pensar, la manera de actuar, a rectificar la manera de yo servirle a Dios. A medida que pasan los años en la vida cristiana, yo tengo que servirle mejor a Dios. Yo tengo que sacarme ese concepto. No, es que cuando yo empecé en la iglesia, yo trabajaba ahí todo el tiempo, viernes, sábado y domingo, y ya no, ya le toca a otros. Aquí hay un siervo que lleva 25 años sirviéndole al Señor. Y por su gracia y su misericordia, este año que viene vamos a cumplir 20 años de ministerio. Y allá hay un grupo de hermanos que le sirven al Señor. ¿Pero por qué le sirven? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué se inspira? Porque hubo un siervo que les dejó ejemplo, lavando carros, lavando techos, yendo a evangelizar a hombres y mujeres en la mañana, en la madrugada, ir a sacar a los hermanos de prisión a las 3 de la mañana con nuestros hijos. ¿Quién es el que mira todo eso? Dios. Por eso yo le tengo que dejar que Él haga las cosas que yo no puedo hacer. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso hay que dejarle, hermano, servirle mejor, cada día mejor al Señor. Hay que dejar, hermano, que Dios nos corrija. Hay que estar en la condición correcta para mejorar la vida y el carácter. La palabra de Dios tiene el poder para rectificar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Usted está oyendo la palabra de Dios.
Usted es el que se está dando cuenta cómo está viviendo. Yo no la conozco. Pero si tú tienes que empezar a hacer unas correcciones en tu vida, pues aquí está la palabra de Dios. Tómala, aplícala. Y más adelante me mostrarás cómo te fue. Me vas a llamar pastor. Lo que usted dijo ese día en la palabra, esa palabra tocó. Y empecé a corregir unas cosas. Ahora ya tengo un tiempo de calidad con mis hijos. Ahora tengo un tiempo de calidad con mi esposa. Ahora he entendido que si yo me meto en los tiempos de Dios, las cosas serán mejor para mí. Mi vida espiritual será mucho mejor. Seré mejor, un mejor servidor, seré mejor predicador de la palabra, seré mejor músico para Dios, seré un mejor evangelista. Escuche esto. El ejemplo de David nos inspira a más y a mejorar. Observe esto. David venció primero un león y después a un oso y después a Goliat. Pero lo que llama la atención es que cuando él venció al león y al oso, David estaba solo. Él no estaba en medio de un montón de gente. Pastor de ovejas, que por encima de la fiera que fuera, no permitiría que se llevara una de sus ovejas. Allí no había nadie para que le dijeran qué valiente. Allí estaba David y el Señor con él. Quiere decir que David tuvo que pelear su propia pelea personal con animales físicos. Y lo que me llama la atención es la obediencia de David. Él podía llegar, mire, yo maté al oso, a chicanearle a todos sus hermanos, a los hijos de Isaí, a los del pueblo. No, esas peleitas de usted no es nada, yo maté al león. Pero me llama la atención es que David era obediente. Isaí mandó a David, ven y llévale alimento a tus hermanos, porque ellos están en una guerra grande y están oprimidos y están asustados. Y David, como todo un muchacho, porque David no reflejaba que fuera un hombre corpulento o con muchos músculos, no, era un joven, era un adolescente. Llevaba el alimento a sus hermanos que estaban vestidos de ropa de ejército. Él fue a llevarle esos alimentos. Pero cuando él llegó allá, vio al gigante que estaba confrontando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Sabe, hermanos, que el Señor primero permitió que David venciera a esos animales y después venció al gigante en medio de mucha gente? O sea que empezó en la intimidad, a solas con Dios, peleando sus propias batallas. Y después lo llevó en público. Y después de acabar con Goliat, dice la Biblia, que mató a más de 10,000. No había un coro de hermanitas allá. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Quiere decir que esa fe, la vida de David iba en crecimiento. Cuando uno quiere vencer a ese Goliat en una victoria pública, para tú mostrar que tú eres victorioso en Cristo Jesús, tienes que aprender a vencer ese león personal que te tiene atado, ese oso que te tiene oprimido, en la intimidad. Porque si tú en lo personal no vences eso que te tiene preso, que no te deja crecer y avanzar, no eres victorioso. ¿Qué es lo que tienes que vencer en tu intimidad? Tu orgullo, tu vanidad, tu rebeldía. Nunca podrás salir al campo de batalla para vencer al gigante en público.
si no has aprendido a vencer tu enemigo personal, tu oso, tu león que no te deja crecer, que no te deja servir con libertad en la casa de Dios. Tienes que aprender a vencer eso en la intimidad allí. David estaba solo, no lo tenía nadie alrededor de él, pero en él sí había una estrecha relación con Dios. Es que David ya solo le componía alabanzas a Dios. Tomaba su lira y le componía alabanzas a Dios. No dice la Biblia que cuando David llegaba y Saúl estaba perturbado, y cuando David tocaba la lira apacentaba el espíritu que atormentaba a Saúl. Es que el verdadero hijo de Dios, el que tiene intimidad con Dios, el que tiene esa fe grande, no podrá ningún espíritu engañador perturbar tu vida. El que está lleno del Espíritu Santo, el que da fruto del Espíritu Santo, por más que el enemigo se quiera levantar, no te podrá derrumbar. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dios miraba cómo David a solas vencía a su enemigo interior, en su intimidad. David la tenía clara, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que llama la atención? Que en cada una de sus batallas, David no se sentía autosuficiente. Él declaraba de quién venía la batalla. Salmo 18, 29. Yo quiero que lo leamos porque ahí vamos a aprender todos. Son las palabras que dice David. Y son las palabras que tenemos que decir nosotros. Hay cosas que nosotros no vamos a poder vencer. Hay cosas que nosotros no vamos a poder desprender de ellas. Pero mire lo que dice David aquí en el verso 29. Contigo, hablando de Dios, contigo, Señor, desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, es que en este tiempo que está la iglesia, necesitamos gente con metas, necesitamos creyentes comprometidos, necesitamos creyentes con visión, con pasión por la obra de Dios, por las almas perdidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo me asombraba ayer nuestras adolescentes en la calle con unos carteles. Queremos hacer una oración por ti. Queremos presentarte a Jesucristo. Y yo estoy cierto en esta mañana que por allí, por esa avenida, pasó mucho hispano y tocaban el pito de sus carros, y ellas gritaban y ellas saltaban. ¿Sabe qué era lo que estábamos diciendo? Oye, aquí está la iglesia, aquí estamos dispuestos a llevarte la palabra de Dios. Atiende el llamado, atiende el llamado. No puede ser que las adolescentes, los jóvenes, algunos hermanos que estuvimos allá no pudimos mirar cuánto tiempo. Hay a veces que decimos que cultos tan largos. Pues ayer nos vinimos a las 7 de la tarde de allá. Y llegamos casi a las 3, hermanos, hermano Abraham, hermana de ella, hermano Cristian Moncayo. Quedamos allá 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Y hermanos allí con las jóvenes y hermanas y niños. Hermanos, es que tenemos que proclamar el evangelio. No es mostrarnos fuertes en el templo, no. Hay que evidenciar al pueblo de afuera que hay una iglesia, aleluya, como una antorcha encendida, diciéndole a las almas: Cristo salva, Cristo perdona, Cristo quiere rescatar del hoyo tu vida, gloria a Dios. David la tenía clara, hermanos. Sabía que estando de parte de Dios destruiría ejércitos. Esa es la gente que hoy necesitamos, comprometida con Él en todas las cosas. No es solamente decir que tengo mucha fe, porque también la fe sin obras es muerta. Que la gente vea que estamos juntándonos aquí,
de la necesidad, del servicio, del trabajo en la casa de Dios. Necesitamos creyentes firmes en la doctrina. Cómo llevar la fe más allá de nuestros límites. Cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuál era la profesión de David? Él era pastor de ovejas. Esa era la profesión de él. Pero en su corazón era rey. Y no importa, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos, es que yo no soy digno de hacer esto o aquello. No, hermano, no importa en la humildad en que tú te encuentres. Nosotros necesitamos entender esta mañana que hay algo más grande dentro de nosotros. Y es el Dios Todopoderoso, aleluya. El Señor Jesús, el más grande, está aquí con nosotros. ¿Alguien lo quiere adorar esta mañana? Y si el más grande está con nosotros, Él nos llevará hasta donde tenga que llevarnos. Por eso Él no quiere creyentes limitados, no. Quiere llevarnos aún más allá de lo que usted y yo pensamos. A algo más grande, a algo más poderoso. Él está dentro de nosotros. Jesucristo está trabajando dentro de cada uno. Nos va a moldear nuestra vida, nuestro carácter. ¿Sabe que con Cristo podemos llegar lejos? Así será, hermanos. Yo estoy seguro. ¿Sabe que cuando uno escucha a estos escritores de la Biblia, la imaginación de uno hace mirar de una manera diferente? Pablo dijo, todo, no dijo algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para yo usar esas palabras, todo, es porque toda mi fe está puesta en Él. En Jesucristo, que es el único que lo puede hacer todo. Todo lo puedo en Cristo. Basta ya de tener esos pensamientos de baja autoestima. No, yo no soy digno de hacer esto. Por eso refúgiate en la palabra para que te des cuenta qué hizo Dios con esos hombres que vemos en la Biblia. Porque muchas veces nos imaginamos cosas que no son. Primera de Juan 3:2. Póngame ahí la Biblia, hermano Cristian. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Me quedé aterrado con ese poco de amenes. ¿No han oído? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y esto no nos lo quita nadie. Esto nos lo ha dado Dios. Denle una alabanza al Señor. Valórate. Valórate lo que tú eres. En esto sí hay que gloriarse, hermano, de que somos hijos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Apocalipsis 5:10 nos hizo reyes y sacerdotes. Es que no dimensionamos, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros. Reyes y sacerdotes. Dios nos elevó en Cristo en dos posiciones más altas que hay en la tierra. Por eso no dejes que el enemigo ponga en tu mente que tú no vales. No reflejes debilidad. La palabra de Dios dice, diga al fuerte, diga al débil. Diga al débil. Amén, dígalo. Diga al débil, fuerte soy en Cristo Jesús. El enemigo, hermanos, quiere tirarte abajo diciéndote verdades a medias. Uno tiene que poner cuidado, hermanos. Porque cuando uno intenta servirle mejor a Dios, hay algunos que se dejan manipular del enemigo y comienzan a traer palabras de desaliento.
a mirar solamente en una pared blanca, supremamente blanca, el punto negro. Él es el único que lo ve, puntito negro. Y eso hace para desanimar al otro, para derrumbarlo. Amén. Pero cada vez que vienes a la casa de Dios, yo necesito traer un oído espiritual audible. Porque ahí el siervo de Dios le está diciendo a esa hermana y a ese hermano: hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor no se detiene. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Él y nos llevará a la instancia que Él quiera. Hermanos, hay veces que hay alguno acusando a los hermanos y no es el Espíritu de Dios. Es el enemigo atrapando a aquellos que están débiles en la fe. Dile: tú me estás trayendo a mi memoria el pasado. Pero la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el día que nos entregamos al Señor, Él sepultó mi pecado en lo profundo de la mar. Y me dijo: no tendré más memoria de ello. Al único que tengo que darle cuenta de mis pecados pasados es al Señor Jesucristo. Y si Él dice que no tiene más memoria, ¿quién me puede restregar el pecado pasado? Usted encuentra hombres que hicieron cosas extraordinarias. Y hay veces pensamos que eran hombres sobrenaturales. Y eran hombres común y corriente, como nosotros. Noé, un anciano, hizo un arca en 120 años. Dios le dio la capacidad. Y recuerde, Noé no hizo esa arca como a él le parecía. Dios le dio la madera, los planos y dónde hacerla. Aprendamos a eso, hermanos. La vida espiritual no la construyo a la manera que yo quiero, sino a la manera que Dios determina. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. David era un joven rechazado por su familia. Samuel le dijo a Isaí: llama a todos tus hijos, porque Dios ha determinado que uno de ellos va a ser ungido como rey de Israel. Para Isaí, David no llenaba los requisitos. Así no puede pasar. ¿Tú te sientes que no eres el indicado? Y Samuel se equivocó varias veces. Y el Señor lo corrigió. Uno tiene que tener cuidado. No mire su parecer, ni lo grande de su estatura, ni la sapiencia para hablar. Porque yo miro es el corazón y no lo exterior de él. Por eso uno tiene que tener cuidado. No menosprecies a un hermano, a una hermana, porque Dios pondrá en él lo que él quiere para mostrar su gloria y su poder. ¡Denles alabanza al Señor! David fue menospreciado por su padre, pero el Señor era lo que lo tenía separado. Lo había preparado en medio de las ovejas. Lo había llevado a enfrentarse allí con el Goliat. Aún Goliat menospreció a David. Usted me ha traído a este niñito, ¿acaso soy perro? Para que aparezcas con ese palo y esa onda y esas cuantas piedras. ¿Por qué no me traen uno de la estatura? David no usó lo que hizo allá con el oso, ni con el león. Tú eres el que está retando el ejército del Dios viviente. Tú eres el que está enfrentando a los soldados de Israel. Pues quiero decirte, Goliat,
yo he venido contra ti, tú vienes conmigo con lanza, jabalina y espada, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y yo te derribaré y con tu propia espada cortaré la cabeza. Hermanos, seremos despreciados, menospreciados por los demás, pero Cristo tiene algo valioso para nosotros. Él nos mira de una manera diferente. Por eso no te quedes mirando lo superficial. Amén. La Biblia dice, porque el que cree todo le es posible. Hay creyentes que han llegado lejos porque tienen fe más allá de sus límites. Hermano, necesitamos tener fe más allá de nuestros límites. No te quedes mirando la apariencia de la persona. Cuando los niños y aún nosotros los grandes hemos escuchado la historia de Sansón, la gente piensa, no, Sansón era, Schwarzenegger se le quedaba pequeñito a Sansón. ¿Sabe algo, hermanos? Sansón era un hombre delgado, no era corpulento. La apariencia de él era diferente. La diferencia es que en él estaba el Todopoderoso. Por eso de pronto no tendremos apariencia de ser esos tremendos líderes, esos tremendos predicadores. Pero recuerda, vuelve a la palabra. 8 palabras de parte de Dios hicieran que hasta un rey se metiera en ayuno para salvar a 120,000 personas en Nínive. Qué bueno que entendiéramos eso. No te tienes que preparar el sermón más elocuente o poderoso para que se salven 1 o 2 o 10 o 100. No, ponte en las manos de Dios y deja que Él ponga la palabra de Él en tu boca. Y esa palabra dice que no volverá vacía, que hará lo que Él quiera en la vida de esas almas necesitadas, porque el que convierte se llama Jesucristo, el que añade a la iglesia se llama Jesucristo. Él sigue siendo el que obra en cada vida. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Cuáles son tus límites? Es la pregunta esta mañana. Hermano Ángel, venga para acá. Ya vamos a, por favor, vamos a terminar. Está en pie, iglesia. ¿Cuáles son tus límites? ¿Tu apariencia? ¿Tu timidez? ¿No te has podido desprender de tu pasado? ¿Cómo le permites que el pasado te estanque? Que el pasado te retenga. Si el que perdonó todo lo que hiciste en tu pasado se llama Jesucristo. Y te dijo que no tendrá más memoria de lo que hiciste allá. Ahora tú eres un hombre, una mujer poderosa en Dios. ¿Cuáles son tus límites? Mire la historia de Saulo de Tarso, vuelto Pablo. Pablo no era un hombre de 2 metros de estatura, dice que era bajo en estatura, encorvado, poco pelo, nariz aguileña, problemas en sus vistas. Pero Pablo fue un hombre con poder de la palabra de Dios. No miremos apariencia, no dejemos que Dios trabaje en esas vidas. Recordemos esta mañana, Jesucristo nos hizo a su imagen y semejanza, con capacidad para romper barreras. Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros más allá de nuestros límites. Cuando uno mira la palabra y uno se da cuenta del Dios tan grande y poderoso que tenemos.
había una gran multitud oyendo el sermón de Jesucristo allá en el monte. Y los discípulos le dijeron al Señor: manda a todas estas personas que se regresen para su casa, porque las panaderías que hay acá no alcanzarán para darle alimento. Y mire lo que hace Dios. Había uno de los jóvenes que había llevado su lonche, porque él sabía que la predicación, la enseñanza de Jesucristo era grande, hermosa, pasaría un gran tiempo, y llevó su lonche, 5 panes y 2 peces. Los discípulos vieron eso como: no, eso no es suficiente. Pero él dijo: tráelos acá y ponlos en mis manos, y te darás cuenta lo que yo puedo hacer con ellos. Los elevó al cielo y dio gracias. Y cuando mandó a llamar a todos sus discípulos con sus canastas, los únicos que se dieron cuenta fueron los discípulos y aquel joven que llevó esos 5 panes y 2 peces. Y dijo: dile a la multitud que se vayan asentando, de 50, de 100, eran más de 5,000 personas. Y todos fueron alimentados de parte de Dios. Y no faltó alimento para ninguno de ellos. El que estaba delante de ellos es el que multiplica todas las cosas. Pero había uno que había llevado la provisión. Yo te quiero decir, iglesia, esta mañana, amada iglesia, hermano, amigo que estás aquí, te quieres poner en las manos de Dios. Te convertirás en bendición para tu familia. Te convertirás en bendición para los tuyos, para tus compañeros de trabajo, pero no tanto la bendición material, sino te convertirás en bendición espiritual. Ven a este altar, yo te invito esta mañana. Hermano Ángel, vaya tocando, por favor. Si pudo multiplicar esos panes y esos peces, ¿qué hará con hombres y mujeres que se quieran poner en las manos del Señor y convertirse en ese instrumento poderoso de parte de Dios? Oh, hermano, no sé cuánto tiempo llevas ausente, cuánto tiempo llevas estirando. No, más adelante le sirvo a Dios. ¿Acaso tú eres el dueño de tu vida? Si Dios te llama esta noche, quiere tomar tu vida ya a esta tierra, te perdiste la oportunidad de entregarle al Señor los años que Él te está regalando. ¿Por qué esta mañana no aprovechas y vienes a este altar y oramos? Dios te va a hacer mejor líder. Dios te va a hacer mejor servidor, mejor adorador, mejor músico, mejor maestro de escuela dominical. Pero necesitas tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Necesitas obedecer a lo que Dios ha dicho. Necesitamos someternos al que todo lo puede. Y el que capacita está aquí esta mañana. Hermano Ángel, vaya tocando. Este altar está abierto esta mañana. ¿Te sientes conforme con lo que has hecho hasta ahora o quieres ir más allá? ¿Qué vas a saber tú si dentro de tu casa tienes un portador de la palabra de Dios? No mires su parecer, no mires lo exterior. Mira que en ese joven, en esa hermana, en ese hermano fue invocado el nombre que es sobre todo nombre. Aunque Isaí no tenía el pensamiento de David, Dios lo tenía preparado para algo diferente. Ah, no, Ángel. Oh, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Señor, estamos ante ti, oh Dios. Sigue trabajando en nuestra vida, sigue corrigiendo las áreas de nuestra vida. Trabaja en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. Trabaja de pronto en nuestra rebeldía. Trabaja, Señor.
Quita todo eso que está estorbando para que pueda haber libertad y servirte cada día mejor. Podamos nosotros impactar esas vidas que están allá afuera sin ti. Aleluya. Aquí está la iglesia. Hermano Rodolfo, hermano Juan, vamos a orar por los hermanos que están aquí en este altar. Alabanzas al Rey. Hermano Rodolfo, venga aquí. Hermana Janet, hermana María Esther, por favor, vamos a orar por los hermanos y hermanas que están aquí. Hermano Ángel, hermano Rodolfo Junior.
todo lo que hoy somos, lo que hemos alcanzado hasta ahora, lo ha hecho el Señor. Yo estoy seguro, hermanos, en esta mañana, hoy no somos ni seña de lo que éramos antes de llegar a Cristo. Llenos de vicios, de maldad, de pecado. Pero cuando vinimos a Cristo, Él comenzó a hacer un trabajo, una obra. Quiero que entendamos algo esta mañana. La perfección en cada uno de nosotros se completa el día que el Señor venga por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en cuerpos glorificados. Ese cuerpo glorificado es el que se convierte en la perfección de Dios. Hasta ese día. Y ese cuerpo glorificado no sentirá dolor. La muerte no se señoreará sobre él. No habrá llanto ni tristeza. Porque el que gobierna ese pueblo se llama Jesucristo el Señor. Dámosle ese aplauso a Él, solo a Él, todo es de Él y para Él. Vamos a orar esta mañana dándole gracias al Señor por la palabra que Dios ha traído a nosotros. No se le olvide, hermanos, fe más allá de tus límites. Pero tenemos tener la fe que viene de Dios. Amén. Vamos a pedirle al Señor a que crezcamos en fe. ¿Y cómo la alcanzamos? Oyendo la palabra de Dios. No te quedes en casa. Ven a la casa de Dios. Aquí Dios está trabajando con todos, desde el que está parado delante de ustedes también. Vamos a darle gracias al Señor, olvidando hay actividad de parte de las damas. Vamos a participar de ellas, dándole gracias al Señor también por los alimentos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias esta mañana por tu presencia con nosotros. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor, por conducirnos al propósito tuyo en nosotros, en este tiempo, en esta ciudad, en este condado, en este mundo, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, permitiendo que tú trabajes en nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y bondad, por tu paciencia con nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo. Saludémonos unos a otros, que el Señor es...